Muchas personas no fracasan porque sean incapaces, no fracasan porque sean perezosas, no fracasan porque no tengan oportunidades, fracasan porque tienen miedo, miedo a perder dinero, miedo a equivocarse, miedo a quedar mal, miedo a intentar algo nuevo y fallar delante de otros. Y ese miedo, aunque no se note, controla sus decisiones todos los días. Controla en qué trabajan, controla cuánto ganan, controla cuánto se atreven a soñar, controla hasta dónde llegan. Robert Kiyosaki siempre dice que el mayor enemigo del éxito financiero no es la falta de dinero, es el miedo. Porque cuando una persona vive dominada por el miedo, elige siempre lo seguro, lo cómodo y lo conocido, aunque eso la mantenga atrapada durante toda su vida. Hoy vamos a hablar de eso, del miedo al dinero, del miedo al fracaso, y de cómo esas emociones silenciosas mantienen a millones de personas lejos de la libertad financiera sin que siquiera se den cuenta. Desde muy temprano, la mayoría aprende a relacionarse con el dinero desde el temor. Se les enseña que perder es peligroso, que equivocarse es vergonzoso, que fallar es algo que hay que evitar a toda costa, que lo mejor es no arriesgar, no destacar demasiado y no salirse del camino normal. Con el tiempo, ese mensaje se convierte en una voz interna que dice: mejor no intentes eso, mejor no inviertas, mejor no emprendas, mejor no preguntes, mejor no te expongas, mejor no cambies. Quédate donde estás, aunque no seas feliz, aunque no crezcas, aunque no avances. Kiyosaki explica que muchas personas viven financieramente pequeñas, no porque quieran, sino porque fueron entrenadas para tenerle miedo al error. Y cuando una persona le tiene miedo al error, se vuelve dependiente. Depende de un salario, depende de un jefe, depende de un sistema, depende de decisiones que otros toman por ella. Así, sin darse cuenta, cambia libertad por seguridad aparente, cambia crecimiento por tranquilidad momentánea, cambia potencial por comodidad. Uno de los miedos más fuertes es el miedo a perder dinero. Para muchas personas, perder aunque sea una pequeña cantidad se siente como una tragedia, como una prueba de que no sirven para eso, como una confirmación de que mejor no lo vuelvo a intentar. Kiyosaki dice que este es uno de los mayores bloqueos mentales, porque quien solo piensa en no perder, nunca aprende a ganar. Vive defendiendo lo poco que tiene, en lugar de aprender a multiplicarlo. Además, está el miedo al juicio social. El miedo a que otros digan: te lo dije, eso no era para ti, estás perdiendo el tiempo, mejor quédate en tu trabajo. Muchas personas prefieren una vida limitada antes que soportar críticas temporales. Entonces, se quedan en empleos que no les gustan, en rutinas que los apagan, en ingresos que no alcanzan. No porque no puedan cambiar, sino porque no se atreven. Según Kiyosaki, el verdadero fracaso no es perder dinero. El verdadero fracaso es nunca intentarlo. Si este mensaje conecta contigo, suscríbete ahora. En este canal hablamos de dinero, mentalidad y decisiones reales para construir libertad financiera desde adentro hacia afuera. El miedo al dinero y al fracaso no se manifiesta de forma dramática. No aparece como una crisis evidente. No llega con alarmas. Aparece de manera silenciosa, disfrazado de prudencia, de responsabilidad, de sentido común. Muchas personas dicen: no invierto porque soy responsable. No emprendo porque pienso en mi familia. No cambio porque no quiero arriesgar lo que tengo. Y en apariencia suenan como decisiones maduras. Pero en el fondo, muchas veces, son decisiones tomadas desde el miedo. Kiyosaki explica que el miedo no solo paraliza, también justifica. Le da a la persona una narrativa cómoda para quedarse donde está. Le permite convencerse de que no está estancada, sino que está siendo sensata. Sin embargo, con los años, esa supuesta sensatez se convierte en una jaula. La persona empieza a darse cuenta de que pasan los años, cambian los gobiernos, cambian las tecnologías, cambian las oportunidades, pero su situación económica sigue igual. Trabaja mucho, se esfuerza, cumple, pero no avanza.
Ese es el efecto del miedo sostenido en el tiempo. No destruye de golpe, desgasta lentamente. Hace que la persona renuncie a pequeños intentos, a pequeñas ideas, a pequeños riesgos. Primero deja pasar una oportunidad, después deja pasar otra, luego deja de buscarlas y finalmente deja de creer que pueda cambiar algo. Kiyosaki insiste en que la mayoría no fracasa por falta de talento, sino por falta de coraje financiero. No se atreven a aprender invirtiendo, no se atreven a equivocarse, no se atreven a parecer principiantes. Prefieren parecer estables antes que crecer. Prefieren parecer seguros antes que avanzar. Así, el miedo se vuelve un carcelero invisible. No hay rejas, no hay cadenas, pero hay límites mentales que la persona no se anima a cruzar. Y mientras esos límites existan, la libertad financiera seguirá siendo solo una idea lejana. El miedo al dinero y al fracaso no nace de la nada. No aparece espontáneamente en la adultez. En la mayoría de los casos, se aprende desde muy temprano. Se absorbe en casa, en la escuela, en el entorno, en las conversaciones cotidianas. Frases como, mejor no te metas en problemas, eso es muy arriesgado. Más vale poco seguro que mucho dudoso. No seas ambicioso. Confórmate con lo que tienes. Van construyendo, sin que la persona lo note, una mentalidad defensiva frente al dinero. Kiyosaki explica que muchos crecen escuchando historias de pérdidas, quiebras, estafas y fracasos, pero casi nunca historias de aprendizaje financiero real. Se habla mucho de lo peligroso que es invertir, de lo difícil que es emprender, de lo injusto que es el sistema, pero poco de cómo funciona realmente el dinero. Entonces, el mensaje que queda grabado es claro: mejor no tocar ese mundo, mejor mantenerse al margen, mejor no intentar. Con el tiempo, ese miedo aprendido se convierte en norma. La persona empieza a rodearse de otros que piensan igual. Familiares, amigos, compañeros de trabajo que refuerzan las mismas ideas. Cuando alguien intenta salir de ese patrón, es cuestionado. Le dicen que está loco, que está soñando, que va a perder todo, que debería ser más realista. Así, el miedo deja de ser individual y se vuelve colectivo. Kiyosaki sostiene que este es uno de los mayores obstáculos para la libertad financiera. No es la falta de dinero, no es la falta de oportunidades, es la presión social para no cambiar, para no destacar, para no equivocarse públicamente, para no romper con lo conocido. Muchas personas no abandonan sus sueños por miedo al fracaso, sino por miedo al juicio de los demás. Y lo más peligroso es que este miedo se transmite de generación en generación. Padres que nunca aprendieron sobre inversiones les enseñan a sus hijos a evitarlas. Adultos que nunca se animaron a emprender les enseñan a sus hijos a buscar solo seguridad. Así, sin mala intención, se perpetúa un ciclo de limitación financiera que dura décadas. Kiyosaki afirma que romper este ciclo requiere conciencia. Requiere darse cuenta de que muchas creencias no son verdades, sino herencias mentales. Ideas que fueron aceptadas sin ser cuestionadas. Y mientras no se cuestionen, seguirán dirigiendo las decisiones de toda una vida. En este punto, muchas personas ya entienden que el problema no es solo la falta de dinero, ni la falta de oportunidades, ni la falta de inteligencia. El verdadero problema es más profundo. Es emocional, es mental, es invisible, es el miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a hacer el ridículo, miedo a tomar una mala decisión, miedo a que los demás critiquen, miedo a fracasar. Y ese miedo, aunque no se note, termina controlando cada decisión financiera que toman. Por eso prefieren quedarse donde están. Por eso eligen lo seguro aunque sea pequeño. Por eso repiten la misma rutina durante años, aunque sepan que no los lleva a ningún lugar. Desde afuera parece conformismo, parece pereza, parece falta de ambición. Pero en realidad, muchas veces es autoprotección. Es una forma inconsciente de decir: si no lo intento, no puedo fallar. Si no invierto, no puedo perder. Si no cambio, no me equivoco. El problema es que, al evitar el fracaso, también están evitando el crecimiento. Están renunciando a aprender. Están renunciando a desarrollarse.
están renunciando a descubrir de lo que realmente son capaces. Y sin darse cuenta, terminan pagando un precio mucho más alto que cualquier pérdida económica. El precio de una vida limitada por el miedo. Según Kiyosaki, este es uno de los grandes errores que mantiene a la mayoría atrapada en el mismo nivel financiero durante décadas. No es que no puedan avanzar, es que no se atreven. No es que no tengan potencial, es que prefieren la comodidad de lo conocido antes que la incertidumbre del cambio. Y mientras sigan tomando decisiones desde el miedo, seguirán obteniendo resultados pequeños, frágiles y dependientes de factores externos. Porque el miedo no protege. El miedo paraliza. Y una persona paralizada no construye riqueza, no construye libertad y no construye un futuro sólido. Según Kiyosaki, uno de los mayores obstáculos para crecer financieramente no es la falta de oportunidades, sino el miedo a equivocarse. Miedo a perder dinero. Miedo a quedar en ridículo. Miedo a tomar una mala decisión. Miedo a admitir que todavía estás aprendiendo. Ese miedo hace que muchas personas se paralicen durante años, dejando su dinero inmóvil, sin invertir, sin crecer, perdiendo valor con el tiempo. Y al mismo tiempo, ese mismo miedo también empuja a otros a invertir impulsivamente, sin entender, solo para no sentirse atrás. Tal vez te pasa esto. Ves oportunidades, escuchas historias de personas que ganan dinero, miras videos, lees comentarios y por dentro sientes presión. Piensas que ya deberías estar haciendo algo, que ya deberías saber más, que ya deberías tener resultados. Y desde esa presión empiezas a tomar decisiones sin estrategia. Entras en algo que no comprendes. Copias sin analizar. Confías sin verificar. Y después llegan las pérdidas, la frustración y la culpa. Kiyosaki explica que este patrón no es financiero, es emocional. No tiene que ver con números, tiene que ver con mentalidad. Mientras sigas tomando decisiones desde el miedo, vas a seguir repitiendo los mismos errores. Aunque ganes más dinero, aunque tengas más información. Si no controlas tus emociones, el resultado no cambia. Por eso insiste tanto en la educación financiera, no para memorizar conceptos, sino para tener claridad. Para entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Para evaluar riesgos con calma. Para saber decir no cuando algo no encaja con tu situación. Para dejar de reaccionar y empezar a decidir. Cuando empiezas a formarte de verdad, el miedo no desaparece, pero deja de dominarte. Ya no decides desde la urgencia, decides desde el criterio. Ya no buscas atajos, buscas procesos. Ya no persigues promesas rápidas, construyes bases sólidas. Y ahí es cuando tu relación con el dinero empieza a cambiar. Si hay algo que Kiyosaki repite una y otra vez, es que el dinero no es el verdadero problema. El verdadero problema es cómo piensas sobre el dinero, cómo reaccionas cuando tienes miedo, cómo actúas cuando no estás seguro, cómo tomas decisiones cuando sientes presión. Mientras sigas dejando que el miedo dirija tu camino financiero, seguirás trabajando más, esforzándote más y avanzando menos. El miedo al fracaso hace que muchas personas se queden en el mismo lugar durante años. No porque no tengan talento, no porque no tengan oportunidades, sino porque prefieren la seguridad conocida antes que el crecimiento incómodo. Prefieren no perder antes que aprender. Prefieren no fallar antes que evolucionar. Y sin darse cuenta, terminan pagando ese miedo con tiempo, con energía y con oportunidades perdidas. Pero la buena noticia es que este patrón se puede romper. No con suerte, no con promesas rápidas, sino con educación, disciplina y mentalidad. Aprendiendo todos los días, analizando cada decisión, corrigiendo cada error, entendiendo que equivocarse forma parte del proceso y que cada caída bien analizada se convierte en una lección. Kiyosaki enseña que la verdadera libertad financiera no comienza cuando ganas más dinero, sino cuando aprendes a pensar diferente. Cuando dejas de huir del miedo y empiezas a usarlo como señal para prepararte mejor. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a construir. Cuando eliges crecer, incluso cuando es incómodo. Porque al final, no se trata solo de cuánto dinero tienes hoy.
Se trata de quién te estás convirtiendo mientras lo construyes. Si te gustó lo que abarcamos en este video, te invito a suscribirte, a poner un me gusta y a comentar debajo. Realmente nos interesa mucho tu opinión. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto. Es invertir en tu propia mentalidad financiera. Es comprometerte con tu crecimiento personal. Y es dar un paso más hacia una vida con más conciencia, más libertad y más control sobre tus decisiones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.